El equilibrio de una especie se puede describir a través de una ecuación. Cuando el número de presas aumenta, también se multiplican los depredadores. Y con el aumento de los depredadores, también disminuye el número de presas disponibles. Por lo que los depredadores menos hábiles ya no pueden sobrevivir y el equilibrio entre unos y otros se restablece. Un ciclo al que obedecen todas las especies, menos una, los humanos. Una especie que ha aprendido a controlar los recursos naturales para garantizar su supervivencia. En 1804, la población mundial alcanzó por primera vez los 1.000 millones de habitantes. Desde entonces, en apenas 2 siglos, la población se ha multiplicado por 7. La caída de la mortalidad infantil y el aumento de la expectativa de vida han contribuido a la inversión de la pirámide de población, un crecimiento que ha provocado un consumo de recursos naturales sin precedentes y la alteración de los equilibrios ecológicos del planeta. Sin embargo, más allá de las apariencias, una parte de la población mundial ya no está creciendo. Para algunos científicos podría ser una señal de esperanza para el futuro del planeta. Sin embargo, algunos economistas consideran que un futuro con menos millones de personas será igual de sombrío que un mundo sobrepoblado. I have no doubt that the fundamental source of all our problems, particularly our environmental problems, is population growth. I can't think of a single problem that wouldn't be easier to solve if there were less people. David Attenborough, el divulgador de la BBC más conocido del mundo por sus documentales sobre naturaleza, es uno de los defensores de que el futuro de la humanidad pasa por un mundo con menos personas. Cada 4 segundos una mujer da a luz en el mundo y, sin embargo, la población se está estancando. Para entenderlo hay que familiarizarse con el concepto de tasa de natalidad, es decir, el número de nacidos por cada 1.000 habitantes en un lugar específico. El pico de natalidad se produjo en 1964, cuando de media cada familia tenía 5 hijos. Sin embargo, desde los años 60, la tasa solo ha hecho que disminuir. Hoy la natalidad media mundial es de 2,4, muy cerca del 2,1, que es considerado el umbral mínimo para el mantenimiento de la población. Según la ONU, la tasa de natalidad bajará aún más y se situará por debajo del 2 en 2100. In the 1990s, we thought there would be 15 billion people, but instead now we will have less than 9 billion people. 9 billion people can fit standing up like this inside the geography of Madrid, right? Literally 9 billion people can stand in Madrid, right? But in the last 12 years, we massively flattened the curve because of the financial crisis of 2008. After that, families, lost their incomes and they felt they could not afford to have children. And now COVID. COVID has also been what we call another baby bust, right? So now you have 2 successive baby busts in a short period of time. And so now, in fact, Generation Alpha, today's babies, those who are being born right now are Generation Alpha, right? They will be smaller than Generation Z. So today's teenagers are the largest generation in the history of the human species. But they're also the last largest generation in the history of the human species. And every generation from now on will be smaller and smaller and smaller. Pero en algunas regiones del mundo, como Europa, Estados Unidos, Japón o China, la tasa ya está por debajo del 2, al contrario de lo que ocurre en otras zonas, como en el África subsahariana y en algunas regiones de Asia, donde se superan los 3 hijos e incluso se llegan a medias de 7 hijos. Se calcula que en 2100 la tendencia de crecimiento podría haberse detenido. La ONU considera 3 escenarios probables para las próximas décadas. El primero, muy improbable, es que el mundo supere los 15.000 millones de personas. El segundo, con una horquilla de confianza del 95%, es que el mundo llegue a tener una población de entre 9.000 y 11.000 millones de personas. El tercer escenario es que la población se estanque en niveles muy parecidos a los actuales, tras una subida a 8.000 millones de personas a mediados de este siglo.
Este último escenario es el más probable, según un estudio de 2020 del Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington y publicado en la revista The Lancet. La humanidad tocará el pico en 2064, con 9.700 millones de personas, para después descender a los 8.800 en 2100. Asia, of course, leads the world demographically, right? Asia is the center of the world population. There are, nearly 5 billion people living across the geography of Asia, right? And not only is Asia the largest zone of the human population today, but it always will be, because the world population is actually reaching a peak, a plateau. I call it peak humanity, right? Peak humanity is coming imminently. Así, en menos de 100 años, muchas naciones del mundo podrían parecerse a Japón, un país que desde 1980 se ha estancado alrededor de los 120 millones de personas, con una tasa de natalidad y mortalidad muy baja, es decir, nacen pocos hijos, pero tampoco muere mucha gente. Esta tendencia en la que la población mundial sube y la tasa de natalidad baja se llama transición demográfica. La crisis económica de 2008 y la pandemia de 2020 han contribuido a detener aún más la tasa de reproducción de la humanidad, una tendencia que es más acentuada en los países con economías avanzadas, donde muchas familias que desearían tener más de un hijo se enfrentan al alto coste de la vivienda y el mantenimiento de esos hijos. En China, las autoridades han impuesto una reducción de la población para favorecer el crecimiento económico. En los años 60, cada familia tenía una media de 6 hijos. En 1979 se estableció la política del hijo único, que provocó que la tasa bajara a 1,3. El año 2020 ha sido el año en el que han nacido menos niños en los últimos 60 años, apenas 12 millones. Así, en 2021, Pekín ha vuelto a permitir que una familia pueda tener hasta 3 hijos. Se ha tardado 40 años en detener su crecimiento y probablemente se necesitarán otros 40 para volver a subirlo. Durante estos años, la India se habrá convertido en el país más poblado del mundo. So yes, we have reached peak humanity, and climate change is a factor, wealth and modernization is a factor, women's rights are a factor. There are many factors. And quite frankly, this is how we survive. Because if we have too many people, then we consume too much and we exploit all the resources and there's nothing left. But if we reduce our world population, then maybe this is part of our survival mechanism. Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias de un mundo con menos población? No todas las previsiones son optimistas. No solo habrá menos niños, menos escuelas y menos profesores. Se construirán también menos casas y muchas de las que están ahora se quedarán vacías. Habrá menos transportes y menos consumos de productos y ocio. El cuidado de los mayores tendrá un papel cada vez más importante y también habrá problemas en los efectivos de los ejércitos. La despoblación podría provocar una escasez de cerebros e ideas nuevas que detendría la innovación, porque un número cada vez mayor de personas debería volver a dedicarse a las actividades productivas. En riesgo estarían también los derechos reproductivos de las mujeres, que podrían enfrentarse a políticas restrictivas del aborto. Además, en un primer momento, la migración será una posible solución a la reducción de la población, pero no servirá siempre. The aging population is becoming so severe that you must overcome this shortage. You must have young people to care for the old people. You have known about the problem for a long time, but now you must actually do something about it. Migration is the most sensitive arena of sovereignty left. It is the only area of sovereignty and exclusivity that remains in national government control. So it is possible for us to live in fertile areas, to cultivate fertile areas, to live in water-rich areas, to manage our resources sustainably, to feed 9 billion people. That is very, very possible. In fact, it's very easy. We make it very difficult for ourselves in the same way that we make vaccination difficult for ourselves. We could do it. We made the vaccines. We have excess vaccines, but we fail. It's our own fault.
La caída de la población mundial podría tener efectos positivos, empezando por un importante recorte en las emisiones de gases invernadero, que permitirá reducir los efectos del cambio climático. Los robots y la automatización serán cada vez más importantes en la gestión de los trabajos rutinarios. El PIB global podría contraerse, pero una distribución más equitativa de la riqueza permitiría subir el PIB per cápita, es decir, la renta media por habitante, y así mantener los niveles de bienestar. Un mundo radicalmente diferente del que conocemos ahora, pero que podría estar a las puertas de una nueva civilización.